y ahí estamos llegando perfectamente a todo lo que vamos posteando. Me cambio por acá porque vamos a presentar... tengo que hacer el enlace aquí. Espérame, porque ya está conectada, tengo entendido internamente. Sí, ahí está. Ahí está Marcela, así que le vamos a dar el pase. Hola Marcela, ¿cómo estás ahí? Hola Jorge, muy feliz de estar acá. ¿Cómo estás tú? Bien, pues hoy hace tiempo que no nos comunicamos, que no hablábamos de tanta cosa que sucede por estos días. Harto tiempo y las cosas continúan sucediendo y cambiando. Eso. Oye, déjame presentarte para todos los que están en la sintonía. Marcela del Sol Halet, criminóloga y perfiladora criminal. Así es. Oye, perdóname la pregunta, muchos a lo mejor se la están... ¿Dónde se estudia perfiladora criminal, criminóloga? ¿Qué es lo que es eso? ¿Es parte como de la policía? ¿Es parte del tema judicial, de los abogados? ¿Dónde está el área tuya? No, la criminología es una disciplina completamente autónoma, independiente de la abogacía, por ejemplo, ¿Ya? de la psicología. Lo que pasa es que en Chile no existe como carrera autónoma, lamentablemente, y se le ha entregado el monopolio de la seguridad, del crimen, del estudio del crimen, etcétera, a las policías, lamentablemente, lo cual es bastante equívoco porque los miembros de la sociedad civil somos capaces de adquirir estos conocimientos y desplegarlos en pro de enfrentar desafíos idóneos al desarrollo del crimen. Entonces, ¿dónde lo estudias? Bueno, en muchas partes, en el primer mundo lo vas a encontrar casi en todas las universidades, y luego las subespecializaciones, que es como por ejemplo la perfilación criminal, también en otras instituciones o en las mismas del extranjero. Yo en mi caso estudié en una universidad internacional, luego estudié en España, México, y ahí fue donde me especialicé. Ok, ya, pero va por el área del trabajo investigativo, en el lugar donde se produce el delito, ¿eso va? ¿O hay un perfil psicológico que ustedes persiguen de un eventual delincuente? ¿Va por ahí? Bueno, nosotros estudiamos psicología forense y somos un apoyo al proceso investigativo de los crímenes que no tienen un perpetrador específico o identificado. Esto se desarrolló en los años 60, 70 en Estados Unidos en respuesta a la serialidad con que se cometían asesinatos, violaciones, etcétera, y no se había logrado identificar al culpable, digamos. Entonces vamos, investigamos las escenas, porque no hay una sola escena, hay una escena de hallazgo, que es la que se conoce como el sitio del suceso coloquialmente. Estudiamos a la víctima, estudiamos el modus operandi, estudiamos la firma del criminal, y así podemos, bueno, y otros elementos más, y así podemos bosquejar el perfil de quien sea probablemente el criminal que cometió estos actos. Marcela, a tu juicio, ¿cómo se está trabajando actualmente en el proceso investigativo? La policía, la fiscalía, ¿qué sé yo? Todos quienes intervienen, digamos, en este proceso para llegar a juicio y a una penalización, digamos, al delincuente. ¿Cómo se está trabajando a tu juicio, Marcela? A mi juicio, lamentablemente, y esto no es una crítica a las policías directamente, sino que a los poderes que son responsables del desarrollo de las capacidades de las policías. Se está, según yo he visto, según las causas que me han llegado y en las cuales he contribuido, de una manera muy defectiva, lamentablemente. Vemos que en cuanto a criminalística, que es otra disciplina, no se están cumpliendo protocolos investigativos, por ejemplo. El estudio del crimen me parece a mí que está muy deficiente, por lo cual tenemos resultados muy poco deseables, digamos. Hay muchas causas que quedan abiertas o son archivadas sin resultados positivos Sí, muchos. para las víctimas. Tenemos acá también una carga tremenda de retraumatización a través de pedirle a la víctima que proceda a presentar pruebas sin tener ningún tipo de conocimiento criminalístico, criminológico, lo cual es súper nocivo, además, en la apreciación que la ciudadanía tiene acerca de las policías que tienen que llevar estos procesos a cabo. Ya, po. Oye, te quiero preguntar varias cosas. A ver, vamos ordenando un poco la Pregunte. conversa. Mira, Marcela, se trata de lo siguiente.
habitualmente tenemos como la sensación que siempre estamos como atrasados en llegar a las cosas. ¿Ah? Y me explico, por ejemplo, cuando, no sé, se nos hace estrecho el camino de la ruta 68 a Santiago, Valparaíso, viceversa, se ensanchó, ¿no es cierto? Se hizo el otro túnel. Bueno, a esta altura como que falta otro túnel más. ¿Te fijas? Como que siempre estamos como atrasados, como que estamos reaccionando frente a lo que ya es evidente. Te lo pregunto en el área de la justicia. Se crean ahora instancias, grupos organizados de fiscales, qué sé yo, para combatir, ¿no es cierto?, algunos determinados grupos, ¿ah? Pero que vienen siendo como la respuesta a algo que ya está instalado hace rato. Entonces, en el área de la justicia, ¿tú crees que estamos al debe, que estamos siempre llegando atrasados para variar con nuestra idiosincrasia, Marcela? Absolutamente, yo creo que acá hay una cultura de llegar, tenemos que llegar, pero llegar tarde, de ser los mejores de los peores, digamos. Estamos siempre reaccionando post factum, es decir, esperamos a que las cosas pasen, no es que ellos, los legisladores, las policías, etcétera, se queden sentados ahí esperando a que suceda algo, pero no hay sistemas que prevean la comisión de delitos. Y en esto entra la criminología, porque nosotros nos especializamos en la causalidad del crimen, en el criminal, en la víctima, y también en la previsión del delito. Es decir, nosotros tenemos que implementar prevención. El problema que yo veo acá es que no hay realmente gente capacitada idóneamente. Están estos grupos de trabajo, las mesas de trabajo que tanto escuchamos y tanto les gusta celebrar, ¿no? Están siendo tratadas por las mismas personas que están llegando tarde a hacer la pega. Hay una falta de un tratamiento efectivo hacia la prevención del crimen, que es el primer paso para reducir la comisión de estos hechos. Así es que tienes mucha razón cuando dices somos reactivos frente al crimen, somos reactivos frente a aquellos desafíos que nos va presentando el desarrollo global del crimen, incluso de la infraestructura urbana. Porque también hay una rama de la criminología que es criminología urbana, que se encarga de los espacios públicos, por ejemplo. Sí, veo que hay un retraso, lamentablemente, que se refleja en una respuesta reaccionaria, no previsoria, de los hechos que lamentablemente nos afectan a todos. Marcela, como estamos en un mundo globalizado y todo nos afecta, como tú señalas, ¿no es cierto? Todos los foráneos, los extranjeros, igual repercute de alguna u otra manera. Hemos tenido el Tren de Aragua, ya sabemos que existe, alguien dijo que no existe, pero ahí está instalado, digamos, en el consciente colectivo y las policías han señalado enfáticamente que es un hecho, ¿no es cierto?, que está actuando hace mucho rato el Tren de Aragua en nuestro país. Eso por un lado, y no solamente en nuestro país. Hace poco la ministra, ¿no es cierto?, de Seguridad, que es como la ministra del Interior allá en Argentina, señaló que Hezbollah podría, ¿no es cierto?, por la cercanía con Argentina, ellos tienen el tema de la AMIA que fue súper potente, digamos, por las consecuencias, por las muertes que tuvo este atentado. Y se señala, ¿no es cierto?, que podría haber un circuito donde Chile también, y se puntualizó en Iquique, después se reculó, ¿no es cierto?, se dijo que no, que solamente era motivo de un análisis político más extenso, pero que no había ninguna conclusión en puntual. Ahora Venezuela ya ha aceptado un vuelo para concretar las expulsiones en el mes de mayo, lo dijo hoy día el subsecretario del Interior. ¿Qué te quiero decir? Y tenemos a Ecuador bastante más, en todo caso, alejado, pero Ecuador está viviendo una desgracia en sí, ¿no es cierto? Hace poco mataron a otro alcalde, donde el tema del narcotráfico, donde el tema de la violencia cívica ya se desbandó. Entonces, esa realidad, esa cultura, esa normalización de estas bandas criminales tan importantes, narcotraficantes, de por medio, ¿no es cierto?, cada vez están más cerca y la sensación que tenemos es que ya están acá instaladas hace rato. ¿Cuál es tu mirada de esta realidad y cómo la enfrentamos? Porque todo parece indicar, ¿no es cierto?, que estamos aquí hasta el cuello, donde las policías podrían ser eventualmente también afectadas, ¿no es cierto?, con temas de corrupción.
donde obviamente el Ministerio Público, donde la justicia en términos generales también podría tener algún tipo de filtración, y que ya se ha dado, ¿no es cierto? O cosas más serias, donde se resguarde, digamos, al delincuente. Entonces, ¿cómo arreglamos esto según tu criterio? ¿Cómo se investiga todo esto que es tan grande para nosotros? Nos queda chico Bueno, esto. sí, lamentablemente es así. Yo creo que el negacionismo acá solo es un instrumento que aúna fuerzas a la deficiencia de los sistemas que tienen que tratar el crimen. Esto, lo que tú has señalado, Jorge, es un reflejo leal de cómo han cambiado los desafíos a la seguridad pública, que han estado transformándose desde que comenzó el nuevo millennium. Y estos son, estos problemas de crimen tienen que ser tratados desde una mirada multidisciplinaria. No puedes simplemente tener como incumbentes a las policías, a la gente que ha trabajado en seguridad pública desde el sector político, sin conocimientos idóneos. Pero algo que quisiera mencionar antes de ir Sí, más sí. allá con esta respuesta es que me parece de una irresponsabilidad tremenda quien haya dicho que el Tren de Aragua no existe, especialmente porque esta persona proviene del país en donde el Tren de Sí. Aragua se inició en las cárceles, es algo innegable, no es un fantasma, no es un producto del imaginario colectivo mundial tampoco. Tenemos grupos de observadores del crimen internacional que han estudiado el Tren de Aragua exhaustivamente, o sea, esto no es un figmento de la imaginación de pueblos asustados, comenzando por eso. Ahora, lo que declaró la ministra en Argentina, antes de tener una respuesta pública o de, de, de De enojo, abierta digámoslo. y públicamente desmentir que Sí. existe la presencia de este organismo terrorista en Chile, igual me parece irresponsable porque tenemos que levantar alertas cada vez que escuchamos de una amenaza a la seguridad pública de nuestro país. Y acá es donde entra el sistema preventivo, porque cada vez que se descubre una tipología criminal nueva, ya en cualquier lugar del mundo, sea donde sea, ya los sistemas de análisis criminal, de inteligencia, tendrían que estar alerta, tendrían que estudiar exhaustivamente, con capacidades idóneas, si esto es realidad o no. Antes de mentir públicamente, yo creo que acá también hay muchos problemas comunicacionales desde el Estado hacia la ciudadanía. Sería mucho más responsable, desde mi punto de vista, decir, estamos analizando, no creemos que haya una amenaza existente, pero estamos analizando si esto es verdad, así es que calma ciudadanos y ciudadanas, antes de irrefutablemente Sí. declarar que no existe la presencia de estos fenómenos criminales. Y esto sucede, por ejemplo, un caso súper simple que refleja la falta de prevención y de la falta de prever la criminalidad, es la criptomoneda, porque sabemos desde el mundo criminológico e investigativo que la criptomoneda está siendo utilizada por bandas de crimen organizado para lavar dineros. Entonces, cuando ya surgió la criptomoneda en la realidad global, debiésemos haber nosotros estudiado de qué manera podía ser perjudicial para nuestra nación. Y desde ahí también ya hubiésemos tenido un sistema implementado, regulaciones que hubiesen permitido que estas conductas desviadas o criminales no sucedieran en nuestro país, que sí tiene presencia de crimen organizado. Sí. Marcela, en definitiva, como que la maquinaria no está funcionando, como que hay un engranaje que algo está pasando, porque te lo digo porque las leyes van atrasadas también, las decisiones políticas en torno a decisiones concretas que puedan realizar la policía o el Ministerio del Interior para tratar de evitar, digamos, el tema de la delincuencia. Como que siempre están atrasadas, ¿eh? Y es más o menos lo que te situaba anteriormente. Por ejemplo, las tecnologías de hoy en día han evolucionado una enormidad.
mira todo lo que ha pasado con el Ministerio de Justicia para poner estos inhibidores de teléfonos celulares. Oye, pero un tema que no se vayan a enojar los presos, los reos, ¿no es cierto? Claro, Y que no se vayan a ver afectados los gendarmes. Y me duele mucho decirlo, ¿no es cierto? Que están coludidos, porque esa cantidad de celulares que ingresan pasan por algún lado, ¿no es cierto? Alguien tiene que hacer la vista gorda. por supuesto. Entonces, que no se vean afectados también. Entonces, imagínate eso. Después, si a través de las cámaras tú puedes identificar la persona con el nombre, qué sé yo, ¿por qué no se ponen en lugares estratégicos? A lo mejor ya se están haciendo, pero no es eficaz el tema. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la tecnología nos podría ayudar un montón, pero estamos ahí entrampados con las leyes que no permiten por el derecho de... ¿Qué hacemos? Claro, ahí también entramos en la conversación del bien común, o sea, cuál es el mayor bien, y es una profunda reflexión filosófica, yo creo que El no bien tenemos superior. tiempo para eso, claro, eh, pero acá graficaste de manera muy, muy simple, yo creo que todos van a entender cuando dices cómo es posible que hayan tenido que poner inhibidores comunicacionales en las cárceles y tener una subconversación acerca de cómo podía esto afectar a los gendarmes. Ahí tú ya te das cuenta que en un espacio absolutamente controlado como es una cárcel, realmente las cosas no están funcionando. El poder lo tienen los reos aún, o cierto tipo de injerencia bastante significativa en lo que respecta a cómo se debe tratar una cárcel. Y esto también nos lleva nuevamente a la conversación de si acaso las políticas que están constituidas actualmente pueden realmente encontrar respuestas a la magnitud y a la complejidad de las demandas que tenemos como ciudadanía, como Estado, con respecto de los crímenes. O sea, a mí de verdad, Jorge, yo me rasco la cabeza, me pego en el muro con la cabeza, porque de verdad que se tenga que debatir si se deben poner o no inhibidores en la cárcel para que no se sigan cometiendo actos ilícitos, porque esto es ellos usan la tecnología para estafar, muchos fraudes se han originado en las cárceles. Eh, la, la, la respuesta a esto es revisitar las personas que están formando, que están formando las filas de la autoridad, que están sujetas a establecer medidas de seguridad dentro de las cárceles, porque sin corrupción, lamentablemente, ninguna de estas conductas criminales podría ejercerse. Entonces, ahí ya tenemos un grave problema. ¿Y qué pasa cuando la corrupción está dentro de las filas de las personas que supuestamente deben mantener y resguardar nuestra seguridad? Hay una decepción social absoluta y hay un sentimiento de desconfianza hacia el Estado, y esto se refleja en todos sus poderes. O sea, la ciudadanía, si ve el mal comportamiento de un gendarme, por ejemplo, no solamente va a desconfiar de gendarmería, porque la mayoría de las personas no tienen a alguien preso, por ejemplo, sino que va a desconfiar de todas aquellas instituciones a cargo de mantenernos seguros. Así es que acá yo creo que hay el crimen debe ser tratado desde múltiples áreas. No es tampoco el crimen es talla única, vamos a implementar este tipo de medidas de seguridad y las vamos a desplegar y ejercer sobre todo los crímenes en las calles, en el Estado, en las cárceles. No, esto realmente necesita personas capacitadas idóneamente desde múltiples disciplinas, para que no tengamos que debatir entre si coartamos los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad, cometiendo ilícitos, afectando a la población, afectando sus libertades civiles, y sea mucho más tajante en decir estas son las reglas, estas son las políticas con las que se debe llevar una cárcel, se debe manejar una cárcel, y no hay alternativa. Realmente ni siquiera debiesen haber teléfonos, siempre va a haber contrabando en las cárceles, esto es innegable, pero la proporción del contrabando y la magnitud del daño que este contrabando tiene en la población
tiene que realmente hacer un llamado de atención que nuevamente debiese haberse hecho hace mucho tiempo. Oye, para adicionar dos cositas breves. Primero, lo que ha dicho el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Que ojo con los fiscales, con los jueces que otorgan prisión preventiva y mandan a la cárcel, porque las cárceles ya están copadas, no hay más posibilidades, 51.000 y tantos reos, no hay dónde meter un preso más. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir desde el Ministerio de Justicia? A lo mejor con toda justicia, ¿ah? No quiero que se escuche como una crítica, pero en el fondo es una preocupación evidente de un país que dice, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Entonces dejémoslo libre, entonces vamos soltando, porque si no hay capacidad, ¿qué hacemos? Y aquí volvemos. ¿Y por qué no se previó antes, no es cierto? ¿Por qué no se hizo nuevas cárceles, se juntó plata de algún lado, no es cierto? Y se armaron nuevos centros penitenciarios, qué sé yo. Que es un tema que también es súper político, porque, a ver, un presidente, ¿no es cierto?, en un ejercicio actual, no quiero decir pongo cualquiera, ¿no es cierto?, no le interesa mucho lo que vaya a pasar en 8 años más, en 7 años más, ¿no es Claro, cierto?, porque no está dentro de él no va a ser el corte de la cinta, el digamos. héroe. Entonces, Claro. ¿te fijáis que es todo como que está entrampado, como que no funciona? Imagínate que ahora, ¿te acuerdas que cuando circulaba un vehículo sin patente era detenido, ¿no es cierto? Ahora no, es una infracción. ¿Quiénes andan sin patente en los vehículos? Los que la están robados, los que están haciendo algún ilícito importante. Entonces, ¿te das cuenta? Suma y sigue, suma y sigue. Entonces, de verdad uno se preocupa y dice, ¿qué hacemos? ¿Quién nos podrá defender? Claro, y este es un problema, yo creo, a nivel político, porque se gobierna con un filtro político, se gobierna hacia el voto, hacia mi partido y mi afiliación en el futuro. Se olvida el bien ciudadano, se olvida la seguridad ciudadana, y yo creo que eso es un gran error, un grave error de todos los gobiernos realmente hasta el momento. De lo contrario, hubiésemos tenido ya medidas de prevención implementadas hace rato. Acá a los gobernantes de turno debe importarles cómo dejen el país, debe importarles cómo la cantidad de trabajo que va a recibir el próximo gobierno, porque si no vamos a estar enfrentando un cúmulo perpetuo de desafíos sociales, políticos, de políticas públicas, per secula seculorum. O sea, alguien tiene que implementar respuestas, alguien tiene que por lo menos implementar las fundaciones de respuestas fidedignas a las urgencias del país, porque estamos hablando de urgencias sociales todo el tiempo. Yo creo que no ha habido un gobierno en el cual las urgencias sociales no sean grandes, no sean de gran tamaño y no sean discutidas. O sea, las personas, el desempleo, el abuso sexual, la violencia en contra de las mujeres, esto es pan de cada día, lamentablemente. Y yo creo que acá también hemos tenido como una vista un poquito angosta, porque había un foco de aumento en la atención hacia crímenes que son, por ejemplo, que suceden en ambientes privados, como es la violencia en contra de la mujer. Pero tampoco se promulgan leyes, etcétera, etcétera, pero tampoco hay un presupuesto o una implementación práctica de sistemas que permitan a estas mujeres escapar la violencia, por ejemplo. No han habido sistemas de prevención para evitar que los niños en lugares que están altamente desposeídos económicamente no sean reclutados por el crimen organizado. El crimen realmente a mí me da mucha pena, mucha frustración, porque teniendo los conocimientos, sabiendo que existen colegas también con conocimientos idóneos y una visión global, porque lamentablemente Chile está siendo atacado por tipologías criminales foráneas, sigan utilizando los mismos sistemas fallidos de antaño, que se estén maquillando de alguna manera, estéticamente se ven mucho mejor, los discursos también, nos proponen un montón de resultados fantásticos que en la praxis no están
no se están viendo reflejados, Jorge, lamentablemente. La ciudadanía acá está sufriendo día a día. ¿Dónde yace la lealtad con los ciudadanos y las ciudadanas chilenas y chilenos, Jorge? Cuando tú me mencionas que hay una discusión acerca de los derechos de los presos para tener teléfonos, bueno, ellos están privados de libertad y claro, muy bien podrían decir, pero no están privados de comunicación. Entonces hay que modificar las normativas que establezcan determinantemente que sí lo están. Y acá también hay un gran discurso muy bonito que dice la justicia es una sola y es la misma para todos. Pero entonces, ¿por qué tenemos a Camila Polixis, por ejemplo, o a Katis Barrigas utilizando medios de comunicación? Esto a la vez, y lo difunden, y creo que una de ellas vende contenido adulto, incluso en algunas plataformas, es lo mismo que dejar a un reo en cualquier cárcel, en Santiago 1, en la que tú quieras, de Chungungo, no sé, utilizar un teléfono para profitar a través de fraudes. Entonces, si la justicia es una y es la misma para todos, empecemos a cambiar esto, porque la percepción de la ciudadanía al tener a Katy Barriga mandando videos en Instagram o a Camila Polizzi también, profitando de material que ella crea y distribuye a través de medios tecnológicos, le está diciendo a la ciudadanía, no, la justicia no es una y no es para todos, y de igual manera los familiares de no sé, José González, que esté en la cárcel, van a pensar que es injusto que a él le impidan utilizar una herramienta tecnológica de comunicación. Ya. Dejémoslo hasta ahí nomás. Te quiero agradecer, Marcela del Sol Halet, criminóloga, perfiladora criminal, en este contacto, en esta entretenida conversa. No hemos arreglado ni una cuestión, pero dimos con algunos puntos re importantes. Pero hay propuestas, hay propuestas. La prevención, Jorge, eso. La prevención y la capacitación idónea para combatir el crimen. No eso. Seguir estetizando los sistemas fallidos de antaño. Marcela, un gusto, Marcelita, cuídate, que estés muy bien, te veo por ahí, estás saliendo harto en los medios, así que muy bien. Muchas gracias, Jorge, yo también siempre te veo. Cuídate, nos vemos la próxima. Tú también, chao.